Buenas tardes. Vamos a compartir ahora la palabra en Marcos y en Lucas. Vamos a considerar los versículos del primer capítulo del Evangelio de Lucas, del 1, versículos 4 y 5. Y vamos a considerar en el libro del Evangelio de Lucas, el capítulo 3, del 4 al 6. Este es un mensaje que me lo ha dado el Señor en esta mañana y siempre con la gran necesidad de aprender a discernir y a entender la condición del pueblo, el mensaje que requerimos escuchar, recibir y también lo que el Señor tiene que hacer sobre todos nosotros y sobre todos aquellos que reciban o no reciban el Evangelio. Porque se trata de que el Evangelio de su reino vino hace 2000 años, de tal manera que ha corrido ese reino en el transcurso de los siglos. Han pasado 2 milenios y está próximo a entrar en una etapa tan gloriosa, porque definitivamente el reino de las tinieblas ya está siendo expuesto por el poder de Dios. Y el despertamiento de conciencia de la humanidad entera es ahora. Hoy en día es el momento de despertar, espiritualmente hablando, recibiendo la palabra como debe de ser recibida, porque en el mundo espiritual existen dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y es necesario que resplandezca el reino de la luz y que ponga bajo sus pies el Señor el reino de las tinieblas. Amén. ¿A través de qué? De la verdad. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y sin mí nadie puede tener el contacto, el vínculo, la relación con el Padre, con nuestro Padre Celestial. Así que estamos llamados a amarle, estamos llamados a responderle, estamos llamados a servirle, estamos llamados a no quedarnos encerrados en cuatro paredes, que muchas veces aprendemos a creer que el templo es el lugar donde vamos y sí es un lugar de reunión para edificarnos, para recibir la palabra del Señor. Pero el templo del Señor somos nosotros. Y la iglesia también somos nosotros. Y donde el Señor dice que estamos 2 o 3 o más congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Vamos a leer la palabra. Marcos, pues, capítulo 1, del versículo 4 al 5, dice así. Apareció Juan bautizando en el desierto y clamando y proclamando un bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados. Ahora vamos a leer Lucas tres, del 4 al 6. Como está escrito en el rollo de las palabras del profeta Isaías, voz del que está gritando en el desierto, preparad el camino del Señor, haced llanas
sus sendas, todo valle sea rellenado, y todo monte y collado sea rebajado. Los lugares tortuosos sean enderezados, y los lugares escabrosos allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Voy a concluir también en hacer énfasis en el versículo 7, 8 y 9. Decía entonces a las multitudes que acudían para ser bautizadas por él: engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira que viene? Haced pues frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ok, a mí me sorprendió darme cuenta que poniendo la lupa de nuestros ojos, la atención debida, para entender las palabras, porque cada palabra es tan significativa y tan simbólica. Y aquí habla del bautismo. Increíble, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento. Y aquí Lucas habla de haced, decía él, frutos dignos del arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por nuestra guía o por nuestro maestro, conforme la ley de Dios. Ok, el asunto es este. El bautismo de arrepentimiento está directamente relacionado en tomar una conciencia de lo que es el llamado de Dios, a volvernos a Él, convertirnos a Él y darle la espalda a nuestros propios caminos, a nuestros propios pasos, a nuestro propio parecer de vida, a nuestras propias creencias. Es entregar nuestra vida en fe, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, a reconocer que somos pecadores y que somos, por causa de nuestros pecados, somos dignos de muerte. El gran misterio de la obra del bautismo, de lo que el Señor vino a representar en su muerte, porque una vez que Él murió por nosotros, Él fue sepultado. Y después de ser sepultado, fue exaltado por Dios, levantado en cuerpo físico, resucitado por el poder de la unción de la presencia de Dios. Y una vez resucitado de entre los muertos, entonces nos vino a revelar que el misterio de esta vida terrenal, después de morir, nosotros todos vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos, de nuestra vida, de nuestras acciones. Y adquirir conciencia de Dios al llamado que Él nos hace de entrar en su obra
porque él mismo dijo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén. Entonces, ¿dónde nos llevó? Nos crucificó, porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Esa es la doctrina esencial del Señor Jesucristo. Con Cristo fuimos crucificados, con Cristo fuimos sepultados, con Cristo fuimos resucitados y con Cristo fuimos exaltados para estar ante la viva presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces el llamado al arrepentimiento es darle la espalda a nuestros propios caminos y volvernos al Señor. Entonces ese volvernos a Dios es para reconciliación. Hubo un derramamiento de sangre y ese derramamiento de sangre cubre nuestros pecados y nos redime, nos compró el Señor con su preciosa sangre para ser propios de Él, para que nuestras almas escondidas en Él podamos entender el misterio de lo que Él vino a hacer, de morir por nosotros, dar su vida por nosotros y darnos la esperanza por la gracia de su Espíritu de una novedad de vida que nos imparte el Señor para que nosotros vivamos por Él, por la gracia de su Espíritu. Entonces, eso es lo que nos constituye en ser hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, dice las Escrituras, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto viene siendo el mero meollo de la esencia de nuestra fe. Creer en lo que Él hizo por nosotros. Y el punto esencial es este. Él predicó la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come vivirá por mí. Y consecuentemente, cuando él compartió este mensaje sobre que el maná había sido tomado por los hebreos cuando estaban en el desierto y hasta se habían cansado de estar recibiendo el maná, porque el caminar en fe y en obediencia al Señor implica una liberación de una gran cantidad de nosotros que venimos cargando en nuestras vidas. Muchas veces la condición realmente de una vida sometida a este mundo, a una representación de lo que es Egipto, que representa el mundo, es haber sido esclavizados por Faraón. Entonces es cuando nació la Pascua, a través de ser enviado Moisés para redimir al pueblo de Egipto. Entonces él viene representando la obra que el Señor vino también a hacer, de redimirnos a través de ir manifestándose poco a poco y paso a paso el plan de Dios de redención para su pueblo, y no solamente para su pueblo, sino para toda la humanidad. Entonces, no comprendían que el sustento, aunque debía de ser siempre el mismo, se habían cansado, se habían fastidiado. Pero era la manera en que ellos pudieron aprender a sobrevivir en medio de las dificultades, de las pruebas, en el mero desierto. Comieron pan del cielo, dice las Escrituras. Pero el Señor, cuando vino a predicarles, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque vuestros padres comieron el maná, pero murieron. Pero ustedes me comen a mí y ustedes tienen vida eterna.
Entonces, de eso se trata. Es la vida eterna la que ha venido a ser el sustento de nuestras vidas. Y la vida eterna es el Señor. Cuando usted aprende a darse cuenta que cuando usted come al Señor y bebe al Señor, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces el que me come vivirá por mí. Y básicamente esta esperanza de fe, de todo el sustento que Dios nos da de su Espíritu Santo en nosotros, para que se incorpore el Señor en nosotros, se integre, porque a través de la comida nosotros vivimos y somos sustentados para salud. ¿No es cierto? Entonces, Él es el pan de vida. Él es nuestro sustento de cada día. Así que por la fe nosotros caminamos con Él. Pero lo más importante de todo esto, cuando cultivamos la fe, porque se trata de lo que el Señor hace por nosotros, no lo que nosotros querramos hacer por Él. Muchas veces tenemos un cristianismo mal encaminado, mal enseñado. Porque cuando le dijeron los religiosos que estaban, fariseos y las multitudes, pero ¿cómo nos vas a dar de tu carne? Entonces el alma en su naturaleza no puede comprender lo espiritual, porque Él es nuestra Pascua. Y cuando le comemos a Él, entonces todo tiene un sentido espiritual. Porque Él dijo que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Pero ellos estaban malinterpretando el mensaje de lo que es el pan de vida que ha descendido del cielo. Y a eso se debe la importancia de ser enseñado, de recibir doctrina, de comerle a Él, de beberle a Él. Porque es el Espíritu de Dios al que estamos tomando a través de Él. Entonces cuando somos sustentados, Él se viene a integrar dentro de nosotros. Él viene a vivir dentro de nosotros. Él viene a formar en nosotros una nueva vida, una nueva creación, pero no creación conforme a la naturaleza corrupta de la condición en que se encuentra el hombre en pecado. Es vida que fluye a raudales para que nosotros tengamos ese refrigerio de saber que en Cristo tenemos vida eterna porque Él es la vida eterna. Entonces, entre más le comemos, más comprendemos el sentido espiritual de sus palabras. Pero el problema, el énfasis a lo que viene siendo este mensaje es que la justificación, justificarnos, la religiosidad justifica. No es que yo tengo mi religión, es que yo fui enseñado de esta manera y de otra manera. Y cada quien busca lo que se le acomoda a su propio parecer para vivir en su propia condición, en sus propios pecados, en su propia complacencia, en sus propios deseos, en sus propios caminos. Entonces, ¿en qué termina el mensaje de la palabra del Eterno? ¿En qué termina? ¿Podrían decirme en qué termina? En que pasamos por alto la palabra
del Dios eterno. Porque Él es el enviado del Padre, el único, por el cual nos viene la revelación bendita de la misma palabra de Dios en todo el sentido completo y total de la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos por fe su palabra y creemos en nuestro corazón, ya no vamos a tener por qué estarnos justificando en trivialidades o en fatalidades humanas. Aprendemos a reconocer en sentido espiritual que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él es posible, no es posible conocer al Padre, no es posible tener la comunión con el Padre, el amor del Padre, porque todo nos lo ha dado el Padre en el Hijo. Y cuando tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y de esa manera se cumple la palabra que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Amén.